La salud mental es algo que nos atraviesa a todos. Yo siempre sentí que mi cabeza funcionaba de forma diferente. A los 13 años, después de muchos años sufriendo, sin saber qué me pasaba, era un niño. A los 13 años, como digo, le pedí ayuda llorando a mi madre y le dije que mi cabeza no funcionaba bien. Estaba seguro de que mi cabeza no funcionaba correctamente. Todos habían visto los signos. Todos sabían que lo que yo decía era verdad. Lo sabían porque habían visto cómo yo me lavaba compulsivamente, siendo desde muy niño, incluso con lejía, cómo yo repetía las frases al hablar una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez sin descanso, cómo yo me quedaba despierto haciendo rituales. Entonces mi madre me llevó fue muy rápida y me llevaron al médico, que me remitió a una psicóloga del Servicio de Salud Infanto-Juvenil de Castilla-La Mancha, porque yo soy de un pueblo de Ciudad Real que se llama Socollamos. Y mi madre me llevó, como digo, a una psicóloga del sistema de salud público, y esa psicóloga en la primera cita me diagnosticó con un trastorno obsesivo compulsivo. Recuerdo perfectamente el alivio que sentí cuando me dijo que lo que a mí me ocurría tenía un nombre, lo vivían más personas y, lo más importante, se podía tratar. Porque en esa época además no había internet, no era fácil sentirse acompañado, ¿no? Esto me pasaba a mí y era un bicho raro, uno entre un millón. Luego ya descubres que no, que le pasa a más gente, ¿no? Pero en esa época en la que no había internet, bueno, pues ese diagnóstico para mí fue por lo menos un primer alivio, ¿no? De saber que había más personas que vivían con lo mismo que yo y que esto de alguna manera se podía tratar. En este proceso he pasado, como todas las personas que están aquí, como todas las personas que tienen TOC, como todas las personas que tienen enfermedad mental, por momentos muy complicados. Cuando era adolescente sufrí acoso escolar, sufrí bullying durante años. En la peor época de mi adolescencia dejé de comer porque sentía que toda mi vida estaba fuera de mi control, y al dejar de comer pues sentía que estaba controlando lo único que podía controlar, que era cuándo comía y cuándo no, qué me metía en el cuerpo y qué no metía en mi cuerpo. Años después viví días incluso en los que llegué a pensar si no sería mejor tirarme por una ventana y abandonar esa experiencia que para mí había sido o era una experiencia tan cargada de sufrimiento que me era tan difícil de soportar. Una experiencia de vida que, como digo, que me era muy complicado soportar, una vida que estaba marcada por un secreto que me pesaba tanto y por unos miedos y unas obsesiones que no me abandonaban jamás. Porque tener TOC era como un secreto vergonzoso y yo hacía todo lo posible para ocultarlo. Fingía, pretendía, actuaba para justificar mis compulsiones ante los demás. Yo era muy bueno haciéndolo, era muy bueno convenciendo a los demás de que siempre había alguna razón por la cual tenía que hacer esto otra vez, o tenía que lavarme las manos de nuevo, o tenía que repetir esa frase de nuevo, o tenía que volver a salir de la habitación y volver a entrar. A veces me pregunto si ahí fue donde nació mi deseo de ser actor. Yo estudié teatro y yo creo que siempre he querido ser actor. Yo recuerdo desde niño quería experimentar lo que era vivir sin TOC, ¿no? Y recuerdo cuando empecé a tratarme, no era, quiero decir, era todavía bastante joven, y recuerdo por primera vez ese momento lo recuerdo perfectamente. Recuerdo por primera vez la experiencia de estar hablando con mi hermana y de repente, por un rato, quizá un minuto, no tenía obsesiones, no tenía nada. Y recuerdo que le dije, así que esto es lo que se siente, lo que siente una persona normal, ¿no? Por supuesto que yo soy normal, por supuesto que todos somos normales, odio la palabra normal, pero en ese momento que era casi, pues eso, tendría 15 años, 16 años, le dije, esto es lo que se siente, ¿no? Una persona que no tiene este constante zumbido en la cabeza. En fin, viví durante años buscando referencias de personas a las que les pasara lo mismo que a mí, y de un modo que me hicieran vivir menos solo, pero después de mucho buscar experiencias de personas que hablasen en primera persona sobre su propia vivencia con trastorno obsesivo compulsivo. Pero es verdad que por mucho que buscaba no encontraba a nadie
bueno, pues eso, que hablase abiertamente de ello. Así que en 2014 tuve la fortuna de ser invitado a dar una charla TED, de solo 4 minutos, en la que hablé en Madrid sobre mi experiencia con el trastorno obsesivo compulsivo. Esa charla se llamó Romper el estigma del TOC. Duró solo 4 minutos, pero fue la charla más viral de la edición. Se extendió muchísimo, me permitió publicar un libro y desde entonces, bueno, pues doy charlas allá donde puedo y trato de extender este mensaje, trato de compartir mi vivencia con el trastorno obsesivo compulsivo y de romper cada vez más ese estigma que todavía existe. He recorrido colegios hablando del acoso escolar, he ido a televisiones, a asociaciones, a medios, y en 2018 tuve la suerte de hablar en el Congreso de los Diputados frente a sus señorías y la reina Leticia. Ese día para mí es verdad que fue memorable, pero cuando salí de ahí tenía curiosidad por si algún medio había hablado de la charla que yo había dado. Y efectivamente lo hicieron. Muchos medios destacaron mi charla. La primera noticia que encontré tenía un titular parecido a este: el enfermo mental que hace llorar a la reina. El enfermo mental. Lejos de la anécdota, este titular refleja un poco cómo la sociedad nos veía. Digo nos veía porque esto fue en 2018 y las cosas, aunque en poco tiempo, han cambiado mucho desde entonces. Pero este titular refleja cómo la sociedad todavía nos veía y quizá aún nos ve de cierto modo, ¿no? Nos ve como al otro, como al extraño, como al enfermo mental. Nada más lejos de la realidad, todos ya estamos cansados de escuchar las cifras. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 4 personas en el mundo vive, ha vivido o vivirá con enfermedad mental. Y sobra decir que aproximadamente 1 millón de nosotras y de nosotros vivimos con TOC en España. Así que es algo que nos atraviesa a todos, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar, sobre todo las personas que tenemos trastorno obsesivo compulsivo, pero también personas que tengamos otra enfermedad mental o otro malestar psíquico? ¿Qué herramientas podemos utilizar cuando nos enfrentamos a un problema de salud mental? Yo siempre hablo como paciente, no soy psicólogo, disclaimer, no soy psicólogo, hablo desde mi experiencia como paciente y comparto cosas que han sido útiles para mí, pero ninguna charla ni ningún consejo es sustituible o puede sustituir la ayuda y el proceso con un terapeuta. Vaya esto por delante, ¿bien? Entonces, ¿qué herramientas podemos utilizar para mejorar nuestra salud mental cuando tenemos un problema de malestar psíquico? Lo primero de todo, y es evidente para nosotros, pedir ayuda profesional, lo cual implica aceptar que la necesitas. Y aquí viene la parte difícil, aceptar que la necesitas. Si cuando me duele una muela voy al dentista, cuando no veo por un ojo voy al oftalmólogo, ¿por qué cuando tengo trastorno obsesivo compulsivo me cuesta tanto reconocer que necesito ayuda y que tengo un problema que a lo mejor un psicólogo me puede ayudar a gestionar? Bueno, la respuesta está clara, la hemos dicho antes. La respuesta de por qué no quiero ir al psicólogo casi siempre es la misma: los mitos y falsas creencias que la sociedad ha creado sobre el TOC. Porque claro, si la gente dice que las personas con TOC son de así, así, asá, yo no quiero ser eso. Y como nos solemos creer una mentira, por mucho que se repita, no se hace verdad. Pero a veces nos la acabamos creyendo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esos mitos que están ahí y que nos hacen tanto daño, al final son los que hacen que en España una persona con TOC tarde de media 7 años en pedir ayuda profesional. 7 años. En muchos casos muchísimo más, pero de media 7 años en reconocer que necesito ayuda y en pedir la ayuda que se necesita. Entonces es primordial cambiar el enfoque en este sentido, enfocarnos no en resistirnos a lo que nos ocurre, en nuestro caso el TOC, como si fuera algo de lo que nos queremos liberar desesperadamente, enfocarnos no en resistirnos a esa parte de nosotros, sino en aceptarla. Aceptarla y aceptar el desafío que supone. Aceptar el TOC o la depresión o la enfermedad mental que tengamos
o la batalla interna que estemos librando como lo que son, nos hace poderosos porque nos lleva a entender que para mejorar y alcanzar la libertad necesitamos cambiar nosotros. Y nos hacemos conscientes de las herramientas que podemos utilizar para hacer realidad ese cambio. Aceptar implica abrazar quién eres en toda su dimensión, y eso incluye la diversidad psíquica con la que vives. No podemos aceptar nuestro cuerpo y negar nuestra cabeza. Cuando digo me acepto, tengo que aceptar todo mi yo, ¿no? Decía Carl Jung, lo que resistes, persiste. Lo que aceptas, te transforma. No aceptamos para que las cosas sigan igual, aceptamos para poder cambiar las cosas. Pero para poder cambiar, primero tenemos que aceptar. Y aceptar implica, como decía, aceptar que necesito ayuda. Aceptar que necesito ayuda y que está bien pedir ayuda y que está bien que me ayuden. La segunda herramienta que yo intento recordar es importante que reconozcamos que no somos nuestros pensamientos, que un pensamiento tiene el poder que tú le das, y que pensar algo horrible no me hace una persona horrible. Pensar algo horrible no me hace una persona horrible. Cuando tienes TOC, son pensamientos tan perturbadores, tan oscuros, que te hacen pensar, ¿por qué pienso yo esto? Soy una persona horrible. Y en ese diálogo nuestra ansiedad aumenta y establecemos una relación de esclavitud con nuestros pensamientos. La mayor lección que he aprendido con respecto a esto es que no podemos cambiar los cerca de 60.000 pensamientos que tenemos cada día en nuestra cabeza. Cada día tenemos cerca de 60.000 pensamientos en la cabeza. No podemos cambiar todos esos pensamientos. Lo que sí podemos controlar es la actitud que vamos a adoptar ante nuestros pensamientos. Lo que sí podemos controlar es la actitud que vamos a tener. Así que se trata de cambiar la relación que tenemos con nuestros pensamientos. Pero, ¿cómo hacemos eso? Pues bien, lo primero de todo es entender cómo funcionan. ¿Cómo funcionan los pensamientos obsesivos? ¿Cómo funcionan las obsesiones? Las obsesiones son egodistónicas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que atacan al sistema de valores y creencias del propio individuo, que van en contra de su yo. O sea, que tenemos estos pensamientos porque no los queremos tener, porque suponen ética y moralmente lo más contrario a nosotros. Y es por eso que nuestra cabeza los interpreta como una amenaza y los registra como algo importante. Por poner un ejemplo, que yo sé que podríais poner muchos de vosotros muchísimos, por poner un ejemplo, si a mí me gustan mucho los animales y siempre cuidaría animales y para mí cuidar los animales es muy importante, y pues una obsesión te va a lanzar imágenes sobre ti haciendo daño a animales o imágenes grotescas con animales y todo este tema, ¿no? Entonces es importante saber que es la forma de funcionar de las obsesiones. Lo peor que podemos hacer con una obsesión es razonar con ella, porque una obsesión no es razonable. Émile Auguste Chatier, que era un filósofo, escribió: en los momentos de ansiedad no tratéis de razonar, pues vuestro razonamiento se volverá contra vosotros mismos. Él recomendaba que cuando tuvieras una obsesión, no digo que sea la solución, pero sí es un consejo que a veces utilizo. Él recomendaba que cuando tuvieras una obsesión o cuando tuviéramos un pensamiento intrusivo, en lugar de razonar con él, que salieras a hacer ejercicio o a correr o que movieras el cuerpo. Y esto tiene sentido. Una de las tácticas que yo utilizo cuando me atacan obsesiones es lo que llaman la técnica del colador. Me imagino que soy un colador y que los pensamientos, por muy perturbadores que sean, me atraviesan y me traspasan y pasan a través de mí. Reconozco que son pensamientos obsesivos y los dejo marchar. Es decir, me imagino que soy un colador, dejo que los pensamientos me atraviesen, los reconozco, los etiqueto como lo que son, obsesiones, y los dejo marchar. La tercera herramienta que para mí es muy importante y muy útil es conectar con el ahora, usar el poder del ahora. ¿Qué sientes ahora? Piénsalo. ¿Qué sientes ahora en tu cuerpo? Simplemente toma unos segundos para tomar conciencia, cierra los ojos si quieres
y simplemente trata de sentir. ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Dónde lo siento? Pues tengo hambre, me duele la espalda, siento calor en la cabeza o siento frío en el pie, lo que sea, pero siéntelo. Toma contacto con tu cuerpo. Estamos muy desconectados de la hora, por lo general. Normalmente vivimos en el pasado arrastrando culpa o en el futuro alimentando la ansiedad de lo que va a pasar, pero el único momento donde podemos ser auténticamente libres es el ahora. Eckhart Tolle, que es el autor del famoso libro El poder del ahora, él recomienda 3 vías para conectar con el ahora. La primera de ellas es tomar conciencia corporal. Yo cuando tengo mucha ansiedad, cuando por ejemplo estoy dando una charla y me da mucha ansiedad, o estoy dando una clase, o estoy en el metro y me da mucha ansiedad, una de las cosas que utilizo es conciencia corporal. Entonces, toma conciencia, hazlo conmigo, toma conciencia de tu mano derecha. Tal y donde estás, simplemente quiero que lleves conciencia a tu mano derecha. Que tu conciencia, digamos, pase de la cabeza a la mano. Y quiero que sientas tu mano, que sientas la energía, la vitalidad en tu mano, que sientas el pulso en tus dedos, que sientas el calor, que sientas el flujo de la sangre alimentando la palma. Muy bien. Y ahora quiero que tomes conciencia de la mano izquierda. Lo mismo. Quiero que tomes conciencia del peso de la mano, del calor, del pulso, del flujo sanguíneo atravesando la palma. Tu conciencia va de tu cabeza a tu cuerpo y entonces estás en el ahora. Ahora por último te voy a pedir, y esto es lo difícil, quiero que tomes conciencia de tus 2 manos, de la derecha y de la izquierda a la vez. Que tomes conciencia de que las 2 manos están ahí. Las 2 manos siguen ahí. Sientes tu mano derecha y sientes tu mano izquierda. Respira y abre los ojos. Eckhart Tolle nos decía, Eckhart Tolle también dice, otra manera de conectar con el ahora es conectar con lo sensorial. De hecho, hay una técnica yo utilizo cuando tengo mucha ansiedad, que se llama 5-4-3-2-1, que es para, bueno, tratar de gestionar ese momento, ¿no? Que es registrar 5 cosas que ves, registrar 4 cosas que oyes, registrar 3 cosas que puedes tocar, registrar 2 cosas que puedes oler y olerlas, y registrar una cosa que puedes saborear. 5-4-3-2-1. Y vamos conectando con los 5 sentidos, ¿no? Entonces no vamos a hacer eso, pero sí que quiero que penséis en un momento dado, ahora mismo, simplemente quiero que creemos un silencio aquí y quiero que prestéis atención a los sonidos que hay en la sala. ¿Cuántos sonidos eres capaz de distinguir? Simplemente escucha. Paloma, dime un sonido. Dime un sonido. Perdón, te he despertado. El rum rum del aire. Pie. Vale. ¿Algún ruido más se te ocurre? Sí. Muy sutil. Entonces, conectarnos con los sonidos, conectarnos con lo sensorial también nos ayuda a conectarnos con el ahora. Y cuando nos conectemos más con el ahora, en general, más calidad de vida vamos a tener. Las personas con TOC solemos tener dificultades para conectarnos con el ahora. Por eso es tan importante practicar. La tercera vía para conectar con el ahora, Eckhart Tolle dice, es la atención plena. Hacer lo que hagas con atención plena. No necesariamente que te pongas a meditar, aunque, ojo, se ha demostrado la efectividad de la meditación en pacientes de TOC. Y yo soy muy fan de la meditación y, vamos, es una práctica que intento llevar a cabo. Entonces, se ha demostrado la efectividad de la meditación en pacientes con TOC, pero no digo necesariamente meditar, digo hacer lo que hagamos con atención plena. Cuando escribas, escribe, cuando bebas un vaso de agua, bebe, cuando comas, come, cuando escuches a alguien, escúchalo al 100%. Haz lo que hagas con atención plena. En ese sentido haz lo que hagas con atención plena, en ese sentido estarás anclada en el ahora, y cuanto más ahora, más salud mental.
Ya estamos acabando, ¿eh? Solo son 7 herramientas. La cuarta herramienta de la que a mí me gusta hablar a veces, y hoy vamos a hablar de ella, es cambiar la perspectiva. Hablamos de conectar con el ahora, precisamente porque tendemos a huir del ahora. Porque el ahora a veces es un lugar donde no queremos estar, porque en el ahora estamos sufriendo mucho. En el ahora estamos sufriendo mucho, entonces tendemos a huir del ahora porque lo estamos pasando mal. Y yo lo entiendo porque a mí también me pasa. Entonces, la pregunta sería, ¿en qué medida podemos ver la situación que estamos viviendo desde una nueva perspectiva? Por ejemplo, a veces no conseguir lo que uno quiere es la mejor bendición. Yo hace unos años, yo soy actor de profesión y hace unos años participé me gustaba mucho el teatro musical y trabajé durante unos años en teatro musical y entonces estuve en las audiciones del Rey León cuando se hizo por primera vez. Era la tercera vez que me presentaba a unas grandes audiciones. Había estado en las de La Bella y la Bestia, llegué al final para ser el candelabro, Lumière. Y me llamaron para decirme, nos has encantado, pero hemos cogido al otro. Venga, hasta luego. Estuve también en el casting original de Hoy no me puedo levantar, que fue un macro casting de miles y miles de personas. Llegué hasta el final para ser uno de los protagonistas. Me llamaron para decirme, oye, nos has encantado, pero hemos cogido al otro. Y entonces estuve en el Rey León, en el casting del Rey León, y durante, creo que fueron 5 meses, fui pasando castings y castings y castings de 5.000 personas. Al final nos quedamos 3 para un personaje, que era Zazú, el mayordomo, que es, bueno, en el musical es un mayordomo que lleva un tucán. En la película original es un tucán. Y entonces, pues nada, la última prueba la hice delante de los jefes de Broadway que vinieron a verla y tal. Llegué a mi casa, pasaron 2 semanas, me llamaron para decirme, oye, nos has encantado, pero se lo hemos dado al otro. Y entonces caí en una depresión. Caí en una depresión porque pues no era la primera vez. Mis amigos me decían, pero tienes que estar contento porque has llegado muy lejos muchas veces. Digo, ya, pero necesito pagar el alquiler, necesito un trabajo. En fin, esas cosas que tendemos, ¿sabes? Trabajo, comida en el frigorífico, ¿sabes? Lo normal. Bueno, en fin, pues yo trabajaba de camarero, evidentemente, pero mi sueño era poder vivir de mi trabajo de actor. Y ahí caí en una depresión. Sin embargo, cuando fui capaz de ver las cosas desde otra perspectiva, tomé la decisión de que jamás en mi vida iba a volver a permitir que mi creatividad dependiera de la aprobación de nadie. Decidí que jamás iba a verme en una situación en la que iba a crear si me contrataban y si no me contrataban me iba a quedar en mi casa esperando el teléfono. Entonces fue cuando escribí mi primer libro, Tocados. Escribí mi novela Tocados. Ninguna editorial lo quería publicar, esa es la verdad, ninguna editorial lo quería publicar, hasta que meses después di la charla TED, bueno, que se hizo viral, y entonces pues me lo publicaron, Plataforma Editorial me lo publicó y hace poco alcanzó la 9ª edición. Y lo que quiero decir es que seguramente nunca hubieras escrito ese libro que a veces recibo emails de que ha ayudado a mucha gente y de que sigue ayudando a mucha gente, probablemente nunca lo hubiera escrito si a mí me hubieran cogido en el Rey León. Entonces, pregúntate, ¿de qué modo puedo ver esto que me está pasando desde una nueva perspectiva? En la vida a veces nos pasan cosas muy duras de asimilar y tratar, y así es la vida. Y a veces lo único que podemos hacer es llorar y transitar el momento lo mejor que podemos. Pero ¿hay alguna posibilidad de que puedas ver esto que te pasa con otra mirada que te permita descubrir una oportunidad o descubrir otra posibilidad, quizá para crecer, quizá para aprender, quizá para aportar algo a alguien? Porque si lo hay, entonces puedes aprovechar lo que te pasa para hacer algo creativo. Era Carrie Fisher la que decía, Carrie Fisher, la princesa Leia, ella tiene una cita que me gusta mucho, que ella que tenía problemas, malestar psíquico, tenía enfermedad mental, y ella decía, coge tu corazón roto y haz arte con él. Y yo cuando me rompen el corazón o cuando me pasa algo terrible, digo, bueno, cuando sane un poco podré hacer algo creativo con esto, ¿no? Y eso de alguna manera me ayuda a sanar. Vivir con proactividad es la 5ª herramienta de la que me gusta hablar. Viktor Frankl, seguro que muchos sabéis quién es, Viktor Frankl fue un psiquiatra que pasó 3 años en 4 diferentes campos de concentración. Él creó una escuela terapéutica que se llamaba la logoterapia.
Logoterapia era la terapia del sentido. En esa época Freud decía que el propósito de los seres humanos era el placer. Adler decía que no, que el propósito de los seres humanos era tener poder. Pero Frankl decía que no. Llegó Frankl y dijo no, el propósito real de todos los seres humanos es tener sentido, encontrar un sentido a sus vidas. Da igual si tienes mucho, si tienes poco, lo que todos queremos y lo que es común a todas y a todos es tener sentido, que nuestra vida tenga propósito. Él perdió todo. Él estuvo en Auschwitz y su familia fue asesinada, mataron a su mujer embarazada de su hijo. Rompieron delante de él el manuscrito que resumía 20 años de su carrera profesional, y llegó un momento en el que ni siquiera se reconocía en el espejo. Le quitaron todo el cabello, las cejas, las pestañas, y perdió tanto peso que él dice en su libro, él tiene muchos libros, pero su libro más famoso se llama El hombre en busca de sentido, y él dice, ni siquiera me reconocía a mí mismo en el espejo. Pero entonces se dio cuenta de que jamás le podrían arrebatar lo que él llamó la última libertad del ser humano, que no es sino la actitud que tenemos ante lo que nos pasa. Muchas veces en la vida no podemos cambiar lo que nos pasa, pero él dice, siempre podemos trabajar en la actitud que tenemos ante lo que nos pasa. Esto es lo que hoy en día llamamos proactividad. Proactividad, nuestra capacidad de ser proactivos ante la vida. Frankl se dio cuenta de que no podía controlar las circunstancias externas de su vida, pero lo que sí podía decidir era la actitud con la que enfrentar esas circunstancias. Ante una situación difícil, si podemos llegar a verla desde otra perspectiva, quizá también podamos, desde esa nueva perspectiva, poner en práctica nuestra proactividad. Hacer algo al respecto elegido por nosotros, no conducido o motivado por la propia situación. Y esa quizás es la verdadera libertad, ¿no? Que hay veces que la vida nos empuja hacia un lugar, pero dices, yo voy a elegir, con esto que me ha pasado, voy a utilizar estas experiencias como piedras para llegar a otro lugar. Y eso es proactividad. Yo creo que todos tenemos la habilidad de ser proactivos como seres humanos. Y el ser proactivo no quiere decir, y este es un tema controvertido, porque con ser proactivo no estoy queriendo decir que yo como persona con enfermedad mental sea el único responsable de mi enfermedad mental. La enfermedad mental también es algo social y la enfermedad mental también surge de la precariedad y de muchos condicionantes sociales. Quiero decir, la enfermedad mental es algo a tratar a nivel social y no se puede responsabilizar al individuo exclusivamente por tener enfermedad mental. Pero ya que tenemos, en mi caso, un trastorno mental, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿en qué medida puedo ser proactivo? ¿Puedo hacer algo creativo? La sexta herramienta sería conectar, como decíamos antes, con el sentido, conectar con el propósito. Decía Viktor Frankl, quien tiene un por qué luchar puede superar cualquier cómo. Quien tiene un por qué luchar puede superar cualquier cómo. Muy a menudo hablamos de resiliencia. Muy a menudo, por eso la charla se llama aceptación y resiliencia, porque muy a menudo hablamos de resiliencia, pero ¿cómo puedes ser resiliente día tras día, tras día, tras día, tras día? Es difícil. Y hay veces que decimos, no, tú puedes. Hay veces que no puedes. Hay veces que yo no puedo. Y yo después de la pandemia, por poner un ejemplo, después de la pandemia que tanto daño nos hizo a nivel de salud mental, después de la pandemia vino mi hermana Sandra a recogerme desde Castilla-La Mancha a Madrid, cuando las regiones todavía estaban cerradas, y cuando subió a mi casa y vio cómo estaba después de 6 meses sin salir prácticamente de mi casa, me dijo, me voy a quedar unos días, vamos a limpiar la casa y luego ya nos vamos. Entonces, quiero decir, hay veces que no puedes, que te pueden decir, no, tú puedes, tú te puedes asear, tú puedes. Hay veces que no puedes, hay veces que no puedes. Hay veces que simplemente no puedes, que la cabeza no te permite. Entonces, algo que nos ayuda es conectar con el sentido, conectar con el propósito. El mismo año que fue liberado, Viktor Frankl escribió, como os decía, el que sería su libro más célebre, El hombre en busca de sentido, que se convirtió en un éxito mundial. Viktor Frankl nos descubrió que lo que ansía realmente el ser humano es la voluntad de sentido, la voluntad de propósito.
y que es la voluntad de sentido la que en última instancia inspira y motiva nuestras vidas. Frankl descubrió cómo aún en las peores circunstancias de sufrimiento y deshumanización del ser humano, el ser humano es capaz de encontrar un sentido a su existencia basado en su dimensión espiritual. En su dimensión espiritual, no estoy hablando de religión, estoy hablando de espiritual. Hay veces que confundimos la espiritualidad con la religión. Todos tenemos un ser espiritual, seamos religiosos o no, ¿no? Un sentido que va más allá del ego y que va más allá de nosotros mismos, ¿no? Desarrollando así lo que en psicología se llama la capacidad de autotrascendencia, que es el escalón más alto en el desarrollo de una persona. Incluso más elevado que la autorrealización, porque la autotrascendencia no se centra en la persona, sino que se centra en hacer algo por los demás, en contribuir al mundo con algo, ¿no? Entonces, Viktor Frankl cuenta que él cuando venían sus pacientes, él ya cuando se recuperó, cuando fue liberado y se recuperó, venían sus pacientes con depresión o con un trastorno y él les decía, les preguntaba, ¿por qué no te suicidas? Que es muy fuerte la pregunta, muy fuerte. Pero la gente decía, no, pues porque quiero escribir un libro, o porque necesito cuidar de mi padre, que está enfermo, o tengo un hijo al que cuidar. Y él decía, ese es tu sentido. Entonces agárrate al sentido, agárrate al propósito que la vida te da, agárrate al propósito que la vida te ofrece. Para muchos es alguien a quien amar, o un amigo al que cuidar, o una organización a la que ser de ayuda, o una causa por la que luchar. Para otras personas es Dios, o es la naturaleza, o es su pareja, o es escribir. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu sentido? ¿En qué medida a veces podemos dar sentido a nuestra, a veces caótica vida, ¿no? El camino para la autotrascendencia es la misión de cada uno y es algo personal y además cambia en cada momento de la vida. Normalmente el propósito a lo mejor no es para siempre el mismo y va cambiando a lo largo de nuestra vida. Y esta tarea constituye un puente entre lo que somos y lo que en realidad podríamos llegar a ser, ¿no? En lo que en realidad estamos destinados a convertirnos. Viktor Frankl decía, la vida exige a todo individuo una contribución y depende del individuo descubrir en qué consiste esa contribución, en qué medida podemos conectar con nuestra vida a ese sentido de propósito, en qué medida podemos conectarnos con un sentido de propósito y seguir ese propósito. Y por último, la última herramienta que quiero comentar hoy, que para mí es muy relevante y suele ser la que más sale a colación con personas que tienen TOC, es lo que yo llamo saberse suficiente, sabernos suficientes. Para mí es evidente que el trastorno obsesivo-compulsivo está ligado como a una arraigada creencia que sería algo así como valgo menos que los demás, no soy tanto como los demás, tengo que ser perfecto, porque como valgo menos que los demás tengo que hacer el doble para que entonces me puedan validar. Tengo que hacer las cosas, a lo mejor tengo que trabajar 1 hora o 2 horas más que el resto, pero lo tengo que hacer perfecto para ganarme una aprobación media de mi equipo, de mi grupo, de mi familia, de mi pareja, de mi compañera, ¿no? En general tenemos pánico a no ser valiosos y tememos no merecernos la felicidad que tanto ansiamos. Por eso, esta última herramienta para la salud mental es precisamente esa, saberte suficiente. Yo tengo un trastorno mental, sí, pero eso no me convierte en un trastornado. Puede que vivamos con malestar psíquico o con enfermedad mental, pero eso no nos convierte en enfermos. No somos un fallo en el sistema ni un defecto que corregir. No debemos, ni nosotros ni la sociedad, limitar nuestra identidad a un solo rasgo, limitar nuestra identidad por tener TOC, porque evidentemente somos mucho más que nuestro TOC. Y nuestra condición psíquica forma parte de la hermosa diversidad humana. Quizá en muchos aspectos no somos como nuestros padres soñaban que fuéramos. Quizá en muchos aspectos no somos como la sociedad esperaba que fuéramos, pero abrazar nuestra sociedad diversa significa precisamente eso, renunciar a la idea preconcebida de cómo pensábamos que los demás tenían que ser para aceptarlos precisamente como son, para aceptarnos precisamente como somos. Y en ese camino quizá llegar a descubrir que somos suficientes,
somos valiosos y somos perfectos tal como somos. Muchas gracias. Muchas gracias, Damián. Me ha encantado. Bueno, estoy convencida también que os ha encantado a todos, porque yo creo que lo que has contado hoy aquí es válido para todo el mundo, no solo para quien tenga un trastorno, porque son unos principios que son muy, muy valiosos. Muchas gracias, Damián. Gracias a todos por haber venido y también os voy a recordar que siguen los actos de Mayember. El viernes, por ejemplo, TOC Zaragoza tiene aquí a las 7 otra charla, otra presentación que se llama 42 tips por el TOC. Estos son dos socios de la Asociación Montañeros. Hace cositas de un año, los tenemos ahí. Hace cosita de un año recorrieron 800 kilómetros punta a punta dando a conocer el TOC. Bueno, es una aventura que no os lo podéis perder. También a todos los que vengáis les daremos un librito con los 42 tips. Así que ya sabéis, ya podéis tomar nota, ¿eh? El viernes a las 7 aquí, en esta misma sala. Sí, si tienen eso, que si aprovechando que hay tanta gente, si tenéis alguna pregunta o algún comentario que hacer, pues no, estoy bien. Si tenéis alguna pregunta o alguien quiere comentar algo, pues yo creo que siempre que hacemos una charla, siempre que hago una charla, a mí me gusta, en el fondo, creo que todos tenemos la oportunidad de crear un espacio para la salud mental y para hablar de salud mental. Y ya que afortunadamente vamos rompiendo poco a poco el estigma a hablar de salud mental y el miedo a hablar de salud mental, pues eso, que yo creo que ya he hablado demasiado, pero si hay alguien que quiere comentar algo, puntualizar algo, aportar algo, preguntar algo, pues muy bien. ¿Tú qué crees? ¿Que son más listos los que están hablando en la radio que tú? ¿Quién tiene más la cabeza peor, ellos o los que sea, o eso? Porque vamos, yo oigo mucho la tele, cuando lo veo a veces es que quito todo eso porque no me gusta. Porque lo que están hablando y lo que están diciendo son tontadas y se creen listos. ¿Quién es el que tiene todo? ¿Tú o ellos? No, yo creo que no. Sí, ya te lo digo. Pero gracias, Mira, Tienes razón. Sí, que se comunican otras cosas. Muchas gracias. Hola. Muchas gracias porque, como han dicho, ha sido muy interesante para todos los ámbitos y los consejos muy prácticos. Yo soy familiar de TOC, tengo una sobrina, y lo que más me ha llamado la atención de todas las herramientas que planteas, bueno, aparte de tu actitud y presencia, que porque lo dices, pero no se detecta ningún signo en este momento de que tengas ningún TOC ni ningún nada, sobre todo cuando haces la comparación con cuando tenías 13 años y las manifestaciones. Entonces, todas estas herramientas que planteas, los 7 puntos, técnicas, conexión con el ahora, realmente parecen herramientas de autocontrol muy, muy fuerte. O sea, que tengas que conocerte y autocontrolarte mucho. Requiere mucha práctica. ¿Cómo se llega a conseguir ese nivel? Porque yo puedo sentir mis manos, pero no sé, me cuesta sentir mis manos. Entonces, pensar en hacerlo de una manera tan controlada y que llegue a ser, me imagino, casi automática, requiere mucha práctica. ¿O cómo se adquiere esa habilidad para autocontrolar y ser capaz de dominar todas esas cosas con esas herramientas? Bien, pues yo creo que me oís bien, ¿verdad? Pues al fin y al cabo, con 13 años de TOC para mí fue el inicio de realmente de conocerme de verdad. Y al final es verdad, no quiero romantizar, como se diga, no quiero romantizar el TOC. Odio, no me gusta romantizar, no sé si es un verbo, pero no me gusta como hacerlo romántico, como
Como el toque es maravilloso, no, gracias. No, implica mucho sufrimiento y no es algo que le desea a nadie. Pero es verdad que también me gusta quizás mirar también las cosas positivas. Es verdad que por necesidad, este dicho que hace que hay que hacer de la necesidad virtud, a mí desde muy pequeño, pues empecé con la psicóloga a los 13 años, bueno, tampoco tan pequeño, pero empecé con la psicóloga a los 13 años y claro, al final me di cuenta muy pronto de que tenía que conocer muy bien mi cerebro para estar bien. Ningún psicólogo iba a conocer mi cerebro mejor que yo, ni el mayor experto del mundo podría conocer mi cerebro mejor que yo. Entonces, yo soy muy partidario pro terapia. Pro terapia, todo lo que se pueda, pro terapia. Pero también que uno se acuerde de que uno también es su propio terapeuta. Quiero decir, el terapeuta al final no está ahí para salvarme a mí, está ahí de acompañante, está ahí de guía, está ahí de facilitador, pero no puedo poner en el terapeuta la responsabilidad de salvarme. Soy yo, no nos podemos quitar poder, soy yo. Entonces, está en cada persona ese poder, el leer, el aprender cómo funciona su cerebro. Tú has dicho, mira, yo era una persona tan nerviosa y tan ansiosa que yo no podía ni cerrar los ojos, no podía respirar, no podía hacer ejercicios de relajación. Yo tuve que aprender a respirar, O sea, yo lo primero que hice con mi psicóloga, me tuvo que enseñar a respirar. Porque la manera de respirar ya que tenía, pues era una respiración, pues eso, ansiosa. Y me llevaba ya a la ansiedad. Entonces, es un al final es el camino de la vida. Quiero decir que es el camino del aprendizaje de quién eres tú, en qué medida podemos vivir de una manera que nos haga más fácil la vida. Al final la vida, pues, a veces no es fácil, ¿no? Entonces, yo vivo en Madrid, que es una ciudad maravillosa en ciertas partes, pero también muy llena de mucha energía agresiva, ¿no? Entonces yo cuando voy al trabajo estoy en el metro, estoy en el andén y te dan un codazo, pierdes el metro, respira, toma conciencia de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque al final es un entrenamiento que a lo que me ayuda es a prevenir que te pueda tener una crisis de ansiedad, a prevenir que pueda tener que mi TOC se dispare y al final yo no soy Yoda. Quiero decir que yo tengo mis momentos críticos y en los que bajo abajo y en los que me han tenido que ayudar a salir, pero pienso que todos tenemos el poder de la conciencia, de usar nuestra conciencia a través de las lecturas, a través de conocerte, a través de escribir cómo te sientes, a través de conectar con tu cuerpo. Y esto no quiere decir que no vayas al psicólogo. El psicólogo, yo soy muy pro terapia y muy también, si lo necesitas, como es mi caso, pro ayuda farmacológica. Yo tomo pastillas porque las necesito y no me avergüenzo. Entonces, ¿por qué las necesito? Y es así. Y soy muy pro terapia y soy muy de pro todo lo que te pueda ayudar. Entonces, ahora lo que digo es también tenemos que usar nuestra conciencia, porque si no nos olvidamos de que nosotros somos, al final, el psicólogo a veces cambia, a veces tienes uno y luego, bueno, voy a cambiar a otro. ¿Sabes? A veces vas cambiando, pero tú eres tú. Entonces tú te puedes convertir en tu mayor coterapeuta, ¿entiendes? En tu mayor ayudador. Por eso yo siempre le digo a la gente, lee, conócete. Quiero decir que al final, insisto, es una suerte encontrar un buen psicólogo que nos pueda ayudar y a eso aspiramos todos y todas. Y ojalá que hubiera más psicólogos y tenemos que luchar para que así sea. Psicólogos para todos, que tener un psicólogo no dependa de lo que ganas y del dinero que tienes en el banco, sino que haya psicólogas y psicólogos para todos, pero que aparte de eso, trabajar la conciencia es un trabajo que no acaba nunca. Entonces, ¿cuándo empecé? Pues si es que es algo cuando lo bueno es que cuando empiezas no se acaba nunca. No se acaba nunca. Y tú, como decías, una de las cosas que nos tenemos que desprender es ser perfectos, hacer las cosas perfectas. Yo no quiero ser un gurú que levite. Yo lo que quiero es tomar conciencia de mi cuerpo, saber dónde tengo las manos para prevenir una posible crisis de ansiedad, saber lo que me hace bien y lo que no me hace bien, que hoy lo hablaba con un compañero, saber si a mí no me hace bien porque nunca me ha hecho bien ir a una discoteca, por ejemplo, ¿para qué voy a ir a una discoteca? Si no me hace bien.
Entonces, que hay gente que dice, bueno, es que he ido a una discoteca, tal, no me hace bien, pero he ido y luego, claro, he utilizado las herramientas. Entonces, bueno, si ya sé que no me hacen bien y puedo evitar ir, pues oye, pues voy a evitarlo, ¿no? Y creo que me he enrollado, perdona. Gracias por tu pregunta, ¿eh? Gracias por tu pregunta. La compañera había levantado la mano también, ¿no? ¿O no? Ah, no, me he equivocado. Me dice, no. ¿Alguien...? Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por la charla, que me ha encantado. Yo soy familiar de una persona con TOC y haciendo referencia a todo lo que hacía sobre el autoconocimiento, si la práctica de mindfulness, ir a clases de mindfulness, es una forma de ayudar a los pacientes o a las personas que tienen TOC, y si lo recomendarías, si lo conoces, vamos. Porque yo es algo que he intentado. ¿Qué has intentado hacer, no? No que hacer yo, sino que acuda y... El paciente, que acuda al paciente, la persona, ¿no? A ver, el mindfulness daño no te va a hacer. Quiero decir, que hay gente que el mindfulness daño no te va a hacer. Sin embargo, te puede aportar mucho bien. Yo es verdad que es una herramienta para mí importante. Porque al final el mindfulness se lleva a la vida. Si es que los abuelos practican mindfulness en los pueblos. Cuando comes y estás comiendo presente, estás practicando mindfulness. Quiere decir que el mindfulness no es ser un monje budista y pintarte un punto aquí. El mindfulness es estar presente. Y tú ves a los abuelos, a las personas mayores de los pueblos, sentados, a mi padre, por ejemplo, acariciando a mi perro, y es que eso es mindfulness. El mindfulness es atención plena. Entonces, ¿recomendaría el mindfulness? Sí. Pero es verdad, para todo el mundo en general. Si todos hiciéramos mindfulness, nuestra sociedad estaría más sana, en mi opinión. Pero en particular, si tenemos un trastorno obsesivo-compulsivo, si tenemos un trastorno de ansiedad, el mindfulness se ha demostrado. Jeffrey Schwartz, que es un experto en TOC, que creo que además este año va a estar en el Congreso de Granada, personalmente, es uno de los mayores expertos del mundo en TOC, que este año estará en el Congreso de Granada, como digo, el mes que viene. Jeffrey Schwartz condujo un experimento con pacientes con TOC con mindfulness. Y la conclusión del experimento es que el mindfulness ayudaba a las personas con TOC. El problema es que enfocamos en... ¿Les ayuda a curar su TOC? Es que el TOC... A lo mejor voy a decir algo muy fuerte, ¿eh? Pero es que el TOC, hasta donde yo sé, no se cura. Quiero decir, yo vivo con TOC toda la vida y a mí cuando me presentan como un testimonio de superación, digo, no, dame el micro, yo no he superado nada, ¿eh? No he superado nada, yo sigo con TOC. Lo puedes notar más o menos, pero sigo con TOC. En todo caso, soy un testimonio de aceptación, como lo podemos ser aquí muchos de nosotros. Entonces, a lo que voy es... Se demostró en ese experimento cómo el mindfulness podía ayudar a las personas con TOC a gestionar mejor sus síntomas y a tener más calidad de vida, que al final es lo que queremos. Si yo lo que quiero es tener más calidad de vida, yo lo que quiero es ser feliz como todo el mundo. Entonces, el mindfulness puede ayudar especialmente a las personas con trastorno obsesivo-compulsivo, personas también con depresión y personas con ansiedad. Hay gente, no obstante, a la que le cuesta acercarse al mindfulness. ¿Por qué? Porque le cuesta tener los ojos cerrados o cree que el mindfulness es un ejercicio muy mental y entonces pues, puede ser un detonante para una crisis de ansiedad. Entonces lo que yo le diría es, hay muchas maneras de hacer mindfulness. Hay meditaciones bailando, hay meditaciones dinámicas que se llaman, hay meditaciones prácticas, por ejemplo, comiendo. Quiero decir, cuando uno come y está presente, está haciendo mindfulness. Cuando uno para y respira y está presente, está haciendo mindfulness. Entonces, si es algo que yo recomendaría, sí, para personas pacientes y también para familiares, acompañantes, lo recomendaría porque al final es algo que te va a anclar más en ti y te va a dar más calidad de vida. Pero claro, no podemos obligar a la gente, cada uno tiene que, obrar su libre albedrío y querer desarrollar esa capacidad o esa habilidad por sí mismo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Sí. Nada, solamente un comentario más que una pregunta. La verdad que yo creo que mucha de la gente que estamos aquí teníamos unas ganas tremendas de conocerte. Hace muchos años leímos el libro de Tocados, que si no lo habéis leído pues lo recomiendo, a mí me encantó. Y luego sigo a Damián desde hace un tiempo también en Instagram, colaboro con
La travesía transpirenaica, le escribí, nos mandó 2 libros dedicados y me parece que la labor que haces de visibilización del TOC es tremenda y que nadie mejor que tú como embajador para de alguna manera pues eso, intentar desmentir pues todas estas ideas preconcebidas que hay de los enfermos, ¿no? Y espero que la charla se haya grabado, porque has dicho muchas cosas, me he intentado quedar con las ideas de la idea del colador, etcétera. Muchas cosas muy interesantes, espero que se haya grabado y un placer tenerte aquí. Gracias a todas por venir y a todos. Y al final, como hablábamos antes, no sé con quién lo hablaba, que somos nueces, que es algo que dijo el otro día una señora, no me acuerdo de su nombre, hubo un congreso de salud mental en Madrid el otro día y una señora decía, todos somos nueces, ¿no? La nuez es un fruto feo y nace en un árbol que tiene una flor pequeña y no muy bonita. Es un árbol que tiene un tronco rugoso, el fruto tiene una cáscara muy dura y muy gruesa, pero luego dentro hay una nuez, que es una semilla. Entonces ella le decía a la gente, seamos nueces. No hace falta tener unas flores muy bonitas, no hace falta ser muy altos, pero hace falta que seamos semillas. Entonces seamos semillas para ir extendiendo uno a uno pues, las ideas, ¿no? Para ir extendiendo lo que es el TOC en realidad, para ir rompiendo estigmas y para ir rompiendo tabúes. Todas. Muchísimas gracias. Si alguien desea adquirir los libros de Damián es mediante Amazon. Amazon está la Tocados, que es su novela estrella, y luego otro Sé tú, que ese se refiere más a cómo comunicarnos, ¿no? Cómo hablar. Entonces, de todos modos, hemos comprado la asociación unos cuantos libros que sortearemos entre los socios. Ya os avisaremos, dedicados por él, y que desde luego nos hace mucha ilusión. Y sobre todo y ante todo, Damián es un modelo, eres un ejemplo, eres genial, eres genial. No, haces mucho bien. Eres una nuez. Eres una nuez. Somos nueces, tú también. Somos nueces. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.